Raúl Olmos, un respetadísimo, admiradísimo periodista, de parte mía sobre todo, autor de La Casa Gris, todo lo que revela el mayor escándalo obradorista. Gracias por esta conversación. Raúl, ¿por qué la necesidad de plasmar en un libro esta experiencia periodística tuya que ha trascendido a todos nosotros? Bueno, había un interés particular, Ricardo, de explicarle a los lectores, a las audiencias, cómo es que se llegó al hallazgo de esta tan polémica casa. Pero más allá de eso, lo que había el interés era mostrar cómo alrededor de la Casa Gris giran otras tramas, otros conflictos, yo diría incluso conductas irregulares y algunas que rayan en la ilegalidad que involucran a personajes muy cercanos al presidente de la República e incluso al propio presidente de la República. Muy importante enfatizar que el libro de la Casa Gris no es solo la descripción del reportaje, eso digamos es algo, una parte central, pero no es lo único que el lector va a encontrar en el libro. Digamos, yo parto de la anécdota de cómo se llegó a la Casa Gris para de ahí derivar hacia otros puntos interesantes que tienen que ver con conductas cuestionables de Ah. personajes de la 4T. Hablas, por ejemplo, de conflictos de interés, de recursos de procedencia ilícita, uso político de las instituciones, amiguismo, descalificación sistemática de los llamados adversarios, nepotismo, opacidad. Todo eso a partir del hallazgo de la Casa Gris que habitó José Ramón López Beltrán junto con su esposa, Caroline Adams. Sí, digamos, ese es el punto de partida que yo tomé y doy referencias tanto posteriores a la Casa Gris como anteriores. Yo creo que es importante conocer el contexto incluso en el que se generó el movimiento que gobierna actualmente el país. Decirle a los lectores que este tipo de conductas no son recientes, que es algo que se ha venido replicando a lo largo de los años. Esta opacidad, esta forma tan cuestionable de conducirse, sobre todo en el manejo de los recursos, donde hay muchas dudas de cómo es que se gestó y se financió la operación del movimiento que llevó a la presidencia a López Obrador, y decir que este tipo de prácticas en la opacidad que evidencian, digamos, ahora en nuestros tiempos corrupción o indicios de corrupción, pues vienen desde mucho atrás, ¿no? Vienen desde atrás y varios de los personajes que ahora sobresalen en la llamada Casa Gris, pues vienen desde atrás con este tipo de conductas, ¿no? Hablas desde los financiamientos de las campañas, fundamentalmente 2006, 2012, 2018, el ejercicio de gobierno en la Ciudad de México. Sí, así es, porque cuando uno revisa los personajes que estuvieron involucrados en estos procesos, en este recorrido histórico, pues se topa con que son personajes que ahora colaboran son colaboradores de primerísimo nivel del presidente y que en su momento operaron recursos de muy dudosa procedencia. Algunos de ellos incluso que involucrarían al propio hijo del presidente cuando a él le tocó coordinar, recordarás, el Estado de México en la elección Sí. del Estado de México para gobernador y también en el proceso electoral federal de 2018. Bueno, pues ahí se ha documentado cómo se utilizaron empresas fachada, empresas fantasma, y que hubo transferencias de recursos muy cuestionables hacia este tipo de operadores utilizados para evasión fiscal y lavado de dinero, digamos, para eso sirven esas empresas. Y está documentado cómo en su momento se utilizaron esas figuras, ¿no? Este tipo de compañías. ¿Cómo describirías a los protagonistas de la Casa Gris? Más allá de la lluvia de memes que se desató, ¿cómo describirías? Porque hay quienes hablan de ingenuidad o de perversidad, de perversión. ¿Cómo describirías al hijo de López Obrador, a José Ramón López Beltrán? ¿Y cómo describirías a su esposa, la señora que al parecer tiene dinero, dijo el presidente, Caroline Adams?
Bueno, yo describiría no solamente a ambos personajes, sino también al propio presidente y a los que, a sus cercanos, con una actitud que a él le ha gustado mucho continuamente enfatizar, que es la hipocresía. Recordarás que es algo que continuamente les señala a los llamados conservadores, a sus llamados adversarios, les dice son Sí, hipócritas. Pues eso, digamos, es una actitud, una conducta que es muy recurrente tanto en el presidente como en su círculo cercano. Y por eso me parecía que había materia periodística, Ricardo, en el sentido de enfatizar las contradicciones entre el decir y el hacer, ¿no? Porque ahí lo que había detrás era una actitud hipócrita, ¿no? El enfatizar que había que vivir con modestidad, que había que vivir con pobreza franciscana, extendido sí. primero a sus funcionarios y luego a la población en general. Recordarás que incluso cuestionó en su momento a la clase media al llamarla aspiracionista. Hasta Y los este de la colonia del enfatizar, Valle les tocó, ya no digas a los de San Ángel, a la del Valle. Bueno, y enfatizar que todos deberíamos vivir con modestidad, que si ya teníamos un par de zapatos, con eso bastaba, si ya teníamos un cochecito, ¿para qué más? Bueno, ese enfatizarlo rompía el discurso de austeridad cuando se manifiesta cómo vivía o cómo vive el hijo del presidente. Eso es, me parece que el propio presidente puso en el ojo un tema de interés periodístico, que es la contradicción entre el decir y el hacer y esta hipocresía en la conducta de sus cercanos, ¿no? Y hipocresía también yo diría del propio presidente al defender airadamente a su hijo, en lugar de haber dicho, bueno, se está conduciendo mal, yo lo exhorto a que lleve un estilo de vida como el que yo he pregonado, ¿no? Lo defendió y entonces ahí hay una contradicción entre el discurso. Por eso pero, yo enfatizo en el libro que esto viene a ser un naufragio del discurso de la austeridad del presidente, este claro, caso, ¿no? pero a ver, José Ramón es torpe o es increíblemente habilidoso. Yo creo que ambas cosas, Ricardo, se da una mezcla porque es torpe en el sentido de que él mismo nos ha dado pistas a los periodistas de nuevos conflictos de interés, ¿no? Cuando se dio a conocer la Casa Gris, él trató de salir a justificar sus ingresos y tropezó al decir que trabajaba para una empresa que resulta que era propiedad de los hijos de uno de los grandes empresarios beneficiados en el actual gobierno, que es el Sí, dueño de Vidanta. Bueno, sí, pues ahí evidenció un nuevo posible conflicto de interés y ahora cuando salió el libro de la Casa Gris, también salió a decir que el empresario, uno de los empresarios que yo señalo en el libro, que está asociado con su esposa, con su pareja, Caroline Adams, resulta que también es, según confesión de él mismo, su amigo y además compadre de su esposa, es decir, compadre de la nuera. Y estamos hablando de un contratista del gobierno que es socio de la nuera, ya, amigo y compadre. Por eso yo digo que esto puede derivar en posibles tráfico de influencias claro. y compadrazgo. ¿Quién dio esa pista? Pues nada menos que el hijo del presidente. Por eso Mm. me parece que asoma rasgos de torpeza, pero también asoma rasgos de habilidad, porque ¿cómo se podría explicar que una persona que vivía en un departamento de 76 metros cuadrados al sur de la Ciudad de México transformó en un par de años su estilo de vida a una casona enorme? Ahora en un par de casonas, primero una, la llamada Casa Gris, y ahora en la que habita al norte de Houston. Bueno, pues Eh, eso habla de habilidad personal, habilidad de algún tipo de negocios, incluso sí, pudiera ser, y esa es una explicación que nos debe el hijo del presidente, cómo ya. es que cambió tan radicalmente su estilo de vida. Eh, ¿Quién es Caroline Adams? Esta mujer muy guapa, por cierto, que presume de una trayectoria como gestora de negocios en el campo, en el área petrolera, este, de la cual, por cierto, el presidente dice que creo que la señora tiene dinero, como si de verdad no supiese con quién está casado su hijo y quién es la mamá de su nieto. ¿Quién es Caroline Adams? Bueno, es muy peculiar cómo el presidente nunca se ha referido a ella por su nombre, lo cual manifiesta cierta distancia.
Ah, Es una mujer profesionista, yo creo que una profesionista exitosa, ¿no? Una profesionista que se desarrolló en el ámbito de los negocios energéticos, y lo cuestionable de, digamos, de su conducta ahora es que ha mantenido relaciones de negocios, de trato, con personajes que se han visto beneficiados de alguna forma con contratos o concesiones en la actual administración federal. Su papel como cabildera yo creo que es respetable como profesionista, pero el punto de conflicto de interés surge cuando se casa con el hijo del presidente y mantiene algunos vínculos de negocios con personajes o con empresarios que de alguna forma tienen concesiones o tratos con el gobierno, Ricardo. eh, Por eso me parece importante revisar, estar observando, atento a estos vínculos, no tanto por su actividad profesional propia, que es respetable y que bueno que ha sido exitosa, sino por los vínculos que ha tejido y con lo cual podría derivar en nuevos conflictos de interés, ¿no? Hablas aquí de otros protagonistas, otros elementos importantes de toda esta maraña que tú has venido desenredando con gran profesionalismo y talento y apego. La compañía está Baker Hughes, el papel del super secretario Esquer, el secretario privado del presidente. Pero me llama la atención que también dices de alguna manera que el caso de la Casa Gris es tan solo la punta del iceberg. Quiere decir que hay mucho más que, no sé si tú mismo o quién más está investigando, más cosas que vayan a salir todavía de aquí en adelante sobre todo este enjambre de corrupción y de conflictos de interés del actual gobierno. Bueno, sí, cuando enfatizamos que es la punta del iceberg es porque hay todavía mucho por explorar. Apenas están asomando, digamos, madejas o como le llamamos en el periodismo de investigación, algunas colas de rata de las que hay que jalar. Mm, Y como sabrás, bueno, pues todo trabajo periodístico siempre es inacabado, porque siempre quedan hebras por seguir, por investigar. Y en este caso todavía tenemos muchas hebras por seguir. Una de ellas, si te lo comento en concreto, son los contratos de Pemex Internacional, PPI, que opera en Houston. sí. Esta filial de Pemex pues ha mantenido en secreto todos los contratos y hemos iniciado un litigio, Es, es- una lucha legal para obtener esos es contratos. la que ahora está Estoy, dirigida por la hija de Esquer o de alguien de estos. ¿No? Sí, ¿verdad? sí, así es, y ahí es Que donde entra, una joven sin experiencia, pero como aquí se estila que más vale la lealtad y la obediencia ciega, el 97% y 3% para la trayectoria y el talento, pues ahí está la joven. por eso digo que allí hay una conexión con personajes cercanos, porque efectivamente esta área la dirige la hija del secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, sin ninguna experiencia, sin referencias anteriores en el sector energético. Ella trabajaba antes para una empresa de mensajería, ¿sí? Esa era su expertise, ¿no? Está bien la logística, pero nada tiene que ver con las cuestiones de compras internacionales. Eh, una vez que se conozca lo que hay ahí en la panza de PPI, en los contratos, se van a saber muchísimas cosas oscuras, Ricardo, porque Sí. ahí están los grandes contratos de Pemex, ahí están muchos de los contratos de dos bocas, ¿no? Gran parte de las compras de Baker Hughes no se negociaron en México, se negociaron en Houston, y el director en Estados Unidos de Baker Hughes era nada menos que el dueño de la Casa Gris. Entonces Sí. ahí es donde pudiera asomar efectivamente el verdadero conflicto de interés de cuando se ocupó la casa, que es información que permanece en secreto por el propio gobierno, porque no ha querido abrir esos contratos y esa información. Por eso digo que es apenas la punta del iceberg, porque está apenas asomándose algunas puntas, algunas hebras de estas tramas que hemos venido contando. Dos preguntas finales, Raúl. ¿No temes por tu integridad? ¿Has tenido algún tipo de presión o presiones o mensajes por todas estas revelaciones que sin duda alguna están cuestionando el centro, dirían algunos, el corazón de un gobierno que ha pregonado precisamente
la limpieza absoluta y la austeridad como banderas contra la corrupción? Bueno, un temor personal y un temor para el gremio, Ricardo, Sí, es que de la denostación en redes, de los insultos que se dan cotidianamente y que yo los he vivido a partir de que he venido publicando este tipo de trabajos, donde ha habido sí, insultos muy graves, muy señalados, muy repetidos. sí, El temor es que pasen de la agresión verbal a la agresión física. Eso ya lo hemos vivido en otros países, sí, ocurrió en Nicaragua, sí, ocurrió en Ecuador, ocurrió en otros países donde los partidarios de los gobernantes, con ese apasionamiento que se vive, con esa polarización, brincan de la agresión verbal, que eso ya lo hemos claro. vivido, a la agresión física. Eso está sin duda presente, no para mí, sino para el gremio en general, quienes nos hemos atrevido a cuestionar que esa es además nuestra tarea, el estar vigilantes del poder público, del poder político, Sí. pues hemos sufrido esos embates, ¿no? Y eso, digamos, yo creo que es una alerta que hay que tener en cuenta para todos los compañeros periodistas, Ricardo. Finalmente, Raúl, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en La Casa Gris? Este libro que Bueno, lo tengo que en van a mis manos. encontrar los lectores es nuevos hallazgos, nuevas revelaciones en torno a la forma de operar, de actuar del actual gobierno federal, de personajes cercanos al presidente López Obrador y del propio presidente López Obrador. Y a mí me parece que incluso el libro aporta elementos que deberían obligar a la autoridad a abrir indagatorias nuevas en Mm, torno a posibles conflictos de interés, posibles conductas ilícitas. Si hubiera realmente el compromiso de la autoridad por perseguir la corrupción, bueno, nosotros como periodistas aportamos indicios, elementos, y de sí. ahí se pudieran derivar investigaciones. Ojalá tomaran estas hebras y lo emprendieran, lo cual veo difícil, pero digamos, esa es una aspiración que como periodistas tenemos. Mira, como periodistas también debemos tener suerte. Apenas abro el libro y descubro esto. Esta fotografía panorámica dice de la Casa Gris, donde destaca el tamaño de la alberca junto a las viviendas vecinas. Parecen charquitos las otras albercas de Sí, de las mansiones ahí. Bueno, esa foto es verdaderamente el muy dispendio. representativa porque pues muestra el tamaño, ¿no? Claro, Dicen y un, algunos, ese tipo de albercas son comunes allá, pues no, vean esa fotografía y contrastan, ¿no? el dispendio también ofensivo para todos nosotros, porque hay que recordar que se trata también de recursos públicos que se han venido usando para gestar estas fortunas inconmensurables, recursos de todos nosotros. En fin, ¿qué te voy a decir a ti, Raúl, más que gracias? Bueno, ya está a la venta, ¿sí, verdad? Ya está a la venta, En todas sí, partes. ojalá gocemos de de la lectura de tu audiencia, Ricardo. La Casa Gris, un documento, un libro que no podemos perder eh, para entender nuestro tiempo. De Raúl Olmos, todo lo que revela el mayor escándalo obradorista. Raúl, con mi cariño, mi respeto, mi admiración de siempre. Gracias por esta conversación. Este espacio siempre estará abierto para ti. Estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Ricardo, y un abrazo. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.